Buenas tardes o buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo coloquio. Hoy tenemos un invitado especial, el profesor Rodrigo Guerra, que nos hablará de la asamblea, de la primera asamblea eclesial, y vamos a presentarlo. Algunos de ustedes quizás ya lo conocen, lo han visto en algunos cursos que hemos ofrecido, en el curso de sinodalidad, en el curso de Amores Leticia, entonces ya lo conocen desde allí. Rodrigo Guerra nació en la Ciudad de México, obtuvo el doctorado en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein, ha realizado estudios en la Universidad Católica de Eisenstadt, Alemania, obtuvo el posgrado en Humanismo Universitario por la Universidad Iberoamericana, el diplomado en Gestión Integral de Proyectos por Infinita, y la licenciatura en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha sido profesor en diversos lugares y en diversas universidades, solamente nombraré aquí porque tiene un currículum muy extenso. Es miembro del equipo de reflexión teológica del CELA, es miembro ordinario de la Academia Pontificia Provita y colaborador del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Ha sido nombrado por el Papa Francisco consultor experto para el Sínodo Extraordinario sobre la Familia, es fundador del Centro de Investigación Social Avanzada CISAB, miembro de su Consejo de Gobierno y profesor investigador de la División de Filosofía, es secretario actualmente de la Comisión Pontificia para América Latina y también asambleísta participante en la primera asamblea eclesial realizada en México del 21 al 28 de noviembre reciente, ¿no? El tema de que hoy nos va a conversar y vamos a compartir con Rodrigo es sobre los desafíos de la primera asamblea eclesial para América, los desafíos que no solamente son para América Latina, sino también para la Iglesia Universal. Entonces, te abrimos este espacio para que tú nos cuentes tu experiencia, lo que tú has vivido, y después abrimos el espacio para las preguntas, para el diálogo, con todos los participantes que están aquí presentes. Rodrigo, tienes la palabra. Muchas gracias, María del Pilar, y gracias al Boston College por organizar estos espacios que siempre son una bocanada de aire fresco para todos. Mi experiencia en aquel experimento primero que hicimos haciendo un curso sobre Amoris Laetitia, pues fue maravillosa. Yo recuerdo las primeras conversaciones donde esperábamos 100, 150, 200 alumnos y resultó que llegaron como 5,000. Entonces fue una cosa realmente desbordante y que muestra que siempre el Espíritu Santo va más allá de nuestros planes y de nuestros esfuerzos humanos. Entonces, muchas gracias por la invitación, y a María del Pilar yo la admiro mucho y alguna vez ha participado en alguna actividad del CISAF y bueno, siempre con gran agradecimiento a la Compañía de Jesús pues, por la formación que nos regala. La Asamblea Eclesial pues fue un acontecimiento muy bello que tuvimos durante 8 días, a finales de noviembre, entonces todavía está muy, muy reciente, muy fresca. Es una realidad nueva que el CELAM le pidió al Papa organizar. El CELAM, como ustedes saben, pues es el Consejo Episcopal Latinoamericano, ha tenido una larga tradición a través de sus asambleas generales, primero Río de Janeiro, luego Medellín, Puebla, Santo Domingo, que fue tal vez la asamblea menos afortunada, Aparecida, y pues parecía que después del 2007, pues han pasado suficientes años para convocar a una nueva asamblea general. Sin embargo, el Papa Francisco, al escuchar las inquietudes de algunos obispos que querían una nueva asamblea general, pidió que no se hiciera, que no se hiciera. ¿Por qué? El Papa lo decía así en sus primeras explicaciones, porque todavía hay muchos temas pendientes de Aparecida, porque el propio magisterio del Papa ha dado ya las pautas para la renovación pastoral de la Iglesia en América Latina. Entonces, más que una sexta conferencia general, pues mejor activar lo que haya quedado pendiente de Aparecida y tomar en serio en nuestras manos Evangelii Gaudium
para dar un paso cualitativamente nuevo hacia adelante. Esas eran las primeras como reflexiones del Papa cuando tenían diálogo los directivos del CELAM con él hace, digámoslo así, 2 años, una cosa así. Y el CELAM, escuchando eso, pues propuso una cosa nueva. No hagamos la 6ª conferencia general, pero hagamos una gran asamblea eclesial. ¿Por qué una asamblea eclesial? Porque no es simplemente cambiar de nombre, sino realmente introducirnos a una realidad nueva, que implique no solamente a los obispos, sino a toda la iglesia y tratar de convocarla a que se exprese. Yo creo que este propósito sigue vigente. Necesitamos no solamente una asamblea eclesial, sino un proceso eclesial en donde toda la iglesia pueda expresarse de la manera más inclusiva posible, pero era necesario este paso. Un paso en donde se hace una consulta, donde se elabora un así llamado documento de discernimiento comunitario y luego ya se organizan 8 días de asamblea con delegados. 100 delegados presenciales, 1000 delegados virtuales, pues por motivos de la pandemia. Seguramente, si no hubiera habido pandemia, la asamblea hubiera sido algo muchísimo más grande. ¿Por qué? Pues porque seguramente habría habido más delegados, porque más sectores eclesiales se hubieran sentido representados y hubieran asistido físicamente a la Ciudad de México, y pues porque a los latinoamericanos nos gusta estar juntos, físicamente juntos, entonces seguramente habría sido una cosa muy grande. La pandemia le puso un límite no solo cuantitativo, sino hasta cierto punto metodológico a la asamblea. La consulta se tuvo que hacer muy virtualmente y, bueno, es la primera vez que en América Latina se hace algo así, a nivel ya regional. Entonces, aunque los números de repente nos pueden deslumbrar, hay que reconocer que hubieron algunos límites. Les pongo un ejemplo nada más para calibrar por qué me refiero a que metodológicamente la pandemia nos impuso un límite. Cuando se preparó el Sínodo de la Amazonia, se hizo una consulta solo en territorio amazónico. Y la consulta incluyó a 85,000 personas. Solo de territorio amazónico. Ahora para la asamblea de toda la región, que incluye no solamente América Latina, sino también el Caribe, solo se lograron 70,000 participaciones. 70,000 suena muy grande y sin embargo, digamos, los que conocemos un poco acá nuestro pueblo latinoamericano sabemos que se quedó corta. En mucho, nuevamente, hay que atribuírselo a la pandemia, mucho también a la tecnología, que en países desarrollados, pues es la gran ventana al mundo y para dialogar y consultar y tener hasta reuniones como esta a través del Zoom. Pero en muchas otras partes del mundo, sobre todo en algunos importantes territorios latinoamericanos, el ancho de banda es muy deficiente o no existe. Entonces, hacer una consulta ya en época de pandemia a través de Internet, pues evidentemente no iba a ser lo mejor. Aún así se implementaron algunos recursos para que la gente sin acceso a Internet pudiera participar, pero el resultado, me atrevo a decir, fue modesto, fue limitado. Amplios sectores eclesiales, tanto de los sectores de mayor vanguardia pastoral como de los sectores más conservadores, no estuvieron presentes ni representados ni siquiera lejanamente en la asamblea, en la consulta. Ya no digamos en la asamblea, en donde también hubieron limitaciones porque los 1000 delegados en el fondo pues no lograron acoger toda la riqueza y pluriformidad de la iglesia latinoamericana. Y menos los que estuvimos presentes físicamente en la Ciudad de México, que éramos 100. Pues obviamente esos 100 no representábamos lo que pretendía la asamblea.
Esto no es para iniciar con un sinsabor o con una cosa así medio agridulce, sino simplemente para conocer que, uno, estamos aprendiendo. Este fue un primer paso para tratar de escucharnos y además está la pandemia con unos límites pues, que se nos imponen muy objetivos. Me atrevo a subrayar tantito el que tenemos que aprender a escucharnos. En América Latina, cuando miramos nuestra realidad social y hasta política, voy a hacer un juicio muy grandote, yo sé que esto es un poco abusivo y casi caricaturizado, pero de repente no es tan desajustado. En América Latina nos hace falta mucho aprender a escuchar al otro. Cuando se abren espacios como el de la Asamblea, todos tenemos ganas de decir nuestra palabra. Ay, ahora sí voy a tener la oportunidad de decir que yo pienso esto, aquello, etc. Pero no brotan al interior del corazón unas energías iguales para tratar de aprender del otro, para tratar de escuchar al otro con atención, para tratar de acoger al otro. Entonces traemos una especie de desproporción interna en el corazón, muchos deseos de ser escuchados, porque por muchas décadas o siglos enteros no hemos sido escuchados, pero poca capacidad para aprender de otras realidades que nos gustan o de otras realidades que a lo mejor hasta nos resultan incómodas. Pero la gran aventura a la que nos invita el Papa con la sinodalidad no es a que solamente hablemos, sino es que principalmente nos dejemos interpelar por la voz que no sea la nuestra, porque tratemos de descubrir algo verdadero aún en las posiciones más incómodas. Y ahorita por la expresión que uso de posiciones más incómodas, no la cualifico, porque de repente yo a lo mejor puedo ser más conservador y la posición más incómoda es la más abierta y progresista. O a lo mejor puedo ser más abierto y progresista y la incómoda es la conservadora. La verdad, en mi opinión muy personal, todos necesitamos todavía crecer mucho en esto de la escucha para que habiendo escuchado, también podamos decir nuestra palabra, por supuesto, con valor, con profetismo, incisivamente. Pero creo que eso, pues todavía tenemos que aprender. Este fue un primer paso y fue un paso bello. El primer día de la asamblea, pues la asamblea tenía un programa, eran 8 días, inauguración, misa inaugural en la Basílica de Guadalupe, Monseñor Cabrejos, ahí presidiendo esa gran misa. Luego 7 días de trabajo y finalizar con otra misa conclusiva otra vez en la Basílica de Guadalupe. Pues fueron 8 días muy intensos, mañana y tarde además. Meter a 1000 delegados latinoamericanos todo el día durante 7 días al Zoom es tremendo. No sé si ustedes hayan experimentado el agotamiento que genera estar 2 horas en el Zoom o 3 horas, pero pues estar prácticamente todo el día pegados en días laborales, en donde muchos de los delegados somos personas pues normales, ¿no? Que tenemos que trabajar para comer. Pues, la verdad es que fue un esfuerzo tremendo. Yo creo que algo que hay que reconocer es que la gran mayoría de los delegados hicieron un enorme esfuerzo por estar los 8 días. Se dieron algunos números oficiales de cuál fue la presencia en la asamblea. Yo estuve viendo el numerito que aparece aquí en el Zoom y sin haber hecho las sumas y las restas y las divisiones y las ponderaciones, yo estimo que más o menos hubieron unas 600, 700 personas constantes durante los 7, 8 días. No se lograron los 1000 constantes, pero sí una parte importante, que yo creo que era algo así como del 60 al 70%. Además, no era simplemente estar escuchando, era participar en los grupos. Era dejarse conducir por un método que nos daba grandes pasos, grandes momentos, pero en donde los protagonistas eran principalmente los participantes, los delegados.
y se organizaron 50 grupos de Zoom para hacer trabajo por equipos. Lo mismo, había un obispo que una consagrada, que laicos, que indígenas. La verdad es que fue una experiencia interesante. Yo creo que todos salimos contentos. El ambiente fue muy fraterno, muy emotivo. Y yo creo que eso impactó sobre todo a los que vinieron de fuera. Vino el presidente de la conferencia de conferencias episcopales, la Comisión de Conferencias Episcopales de Europa estuvo presente. Evidentemente en Europa no existe algo como el CELAM, ni de lejos, porque cada señor obispo y cada conferencia episcopal son señores de su territorio y no están acostumbrados a esto de planeación pastoral regional y cosas como las que se dan en América Latina. La verdad no están acostumbrados. Entonces, pues que el mero mero de todo ese mundo haya venido a vivir la experiencia de 8 días de canto, de oración, de gestos y símbolos, de discusión y trabajo en equipos, de comer, en fin, de bromear, pues fue muy bueno porque sí quedó muy impresionado. También estuvo, por ejemplo, el cardenal Grech, que es el encargado del Sínodo de los Obispos. Es el nuevo encargado del Sínodo de los Obispos. Es el encargado, entre otras cosas, del Sínodo de la Sinodalidad. El mero mero de este esfuerzo. Y pues, como ustedes se podrán imaginar, los europeos están acostumbrados a los sínodos de los obispos en el aula del sínodo que está junto al aula Paulo VI, acá en el Vaticano, donde los señores obispos están ahí sentaditos y pasan a círculos menores y luego votan y aparece en el tablero electrónico la votación y las intervenciones son de 2 minutos o 3 minutos, todo muy ordenado y muy rígido, la verdad. Y de repente, pues que el cardenal Grech viera realmente discusiones profundas en los grupos, diversas sensibilidades y ante todo un clima fraterno, yo creo que fue muy bueno. Espero que se haya llevado una bonita lección para reimaginar los modos de hacer sínodos en la Iglesia Universal, aprendiendo algo de esta experiencia, que era de oración, que era reflexiva y que era festiva, fraterna y alegre. Para nada rigidez y cosas por el estilo. Realmente en los grupos hubieron muchas sensibilidades, tal vez no todas las que nos hubiera gustado encontrar. Digamos, había un porcentaje muy mayoritario de personas dedicadas a la pastoral social, no a toda la pastoral social, sino a cierta pastoral social cercana a los derechos humanos, a la problemática migratoria y al mundo indígena. Creo que faltó, evidentemente, algunas experiencias tal vez más radicales y de mayor compromiso, que a veces se encuentran en las fronteras, por ejemplo, del mundo indígena y que están penetrando en los compromisos políticos, a veces muy cuestionables, pero que también habría que haber escuchado. Lo digo principalmente por mi experiencia en México, en donde muchos agentes de pastoral en territorio indígena pertenecen a agrupaciones también sociopolíticas particulares y que tienen una experiencia como iglesia y al mismo tiempo de compromiso cristiano, digámoslo así, en la transformación del mundo, pues que hay que escuchar. No para estar de acuerdo, sino simplemente para escuchar y aprender que existen distintas realidades que hay que atender. Asimismo, pues no estuvieron tampoco los empresarios, por ejemplo, realidades muy queridas por la Iglesia en América Latina, como pueden ser el fuerte movimiento de adoración nocturna, el movimiento familiar cristiano, la renovación carismática. En fin, la Iglesia es muy grande y tiene muchos rostros. Faltaron muchas de estas experiencias en las discusiones. Aún así, las discusiones fueron muy ricas. Y para no abrumarlos con más cosas, les comento simplemente que se lograron más de 40 desafíos como conclusión de los trabajos en pequeños grupos.
Muchos de estos son lugares comunes, cosas que todos sabemos y que todos entendemos y que son hoy nuestro reclamo, ¿no? Cuestiones sobre migrantes, hay que poner más atención a los migrantes, al medio ambiente, a los derechos humanos, a la mujer, mayor inclusión de la mujer en la vida de la sociedad, mayor respeto e inclusión en la vida de la iglesia, cosas, digamos, bastante ordinarias. Hubieron algunos desafíos un poco más novedosos, por ejemplo, asociados a la necesidad de profundizar en el tema de del acceso al ministerio ordenado. Ese tema ya aparecía en el documento de discernimiento comunitario que había surgido de las consultas y que a la hora de la verdad ya en la asamblea no fue demasiado tomado en cuenta. Es decir, entre la consulta y la asamblea hubo como un vacío, hubo un salto, porque el documento que se logró crear a partir de la consulta, el llamado documento de discernimiento comunitario, no fue un punto de referencia así de significativo para que el trabajo en la asamblea presencial o en la asamblea virtual pudiera auscultarlo, analizarlo y discutirlo con mayor profundidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubieron algunas como deficiencias metodológicas que habrá que aprender para el futuro. Pero, aun cuando no se tomó en cuenta este documento, reaparecieron espontáneamente, no por haber estudiado el documento, sino espontáneamente algunos temas importantes, como por ejemplo el discutir el tema de si las mujeres pueden o no pueden, o de qué manera pueden acercarse al ministerio ordenado, o sea, como diáconos o de otras maneras. Son temas muy polémicos que yo sé, y yo soy el primero en reconocerlo, exceden las capacidades de una asamblea eclesial latinoamericana. Son competencia de la Iglesia Universal y particularmente el Papa, el discernir esos temas delicados. Pero hay que ver que es interesante que hayan brotado como inquietud a la hora de las discusiones. Finalmente, esos 41 desafíos se lograron precisar de ellos 12 que son los más relevantes y que me atrevo a leerlos. Como son 12, sí se pueden recuperar en esta sesión sin problemas y sin aburrirnos mucho por estar leyendo grandes cosas. Se los leo y ya. Los puse en el chat también, así que los pueden leer de ahí del chat. Muy bien, en el chat estará. El primero es reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad como agentes de transformación. Esto es muy importante porque el Papa Francisco, en varios discursos, yo recuerdo uno, el 4 de marzo de 2019, ha señalado no solo que los jóvenes son el presente y no solo el futuro y cosas por el estilo, sino ha señalado que un lugar en donde podemos verificar el cambio de época y donde podemos encontrar las energías necesarias para poder atender y entender el cambio de época en clave evangelizadora y misionera, son los jóvenes. O sea, los jóvenes no son solamente un fenómeno de cambio de época, sino son un lugar en donde existe la capacidad para reproponer el evangelio de manera pertinente en el cambio de época. Entonces, este primer desafío, aunque está escrito de una manera un poco plana, entraña, por las discusiones que hubieron en la asamblea y por lo que el propio Papa insiste, una gran riqueza, porque el tema de los jóvenes es el tema de cómo adaptar el mensaje del evangelio con nuevos lenguajes, con nuevos símbolos, con nuevos valores que provoquen al compromiso cristiano en un nuevo contexto cultural al que los miembros de la tercera edad, como su servidor, pues muchas veces nos agarran como por sorpresa y no estamos muy preparados. La verdad es que todos nos llenamos la boca de expresiones como cambio de época y cambio de paradigma y cosas así, pero la verdad es que la gente como su servidor, que nació en 1966, hágame usted el favor, pues la verdad nos cuesta mucho trabajo esto de entender que los jóvenes requieren nuevas aproximaciones, nuevos lenguajes, nuevos estilos de vida comunitaria, afectiva y provocaciones intelectuales de un modo distinto a como a nosotros nos educaron. El segundo desafío es acompañar a las víctimas de las injusticias sociales y eclesiales con procesos de reconocimiento y reparación.
También este segundo desafío se puede leer rápido, pero es muy potente, porque no significa denunciar, significa acompañar víctimas de injusticias sociales. Entonces hay muchas y ya las conocemos, ¿no? Pero víctimas también de injusticias eclesiales, dice el desafío. Y acompañar con procesos de reconocimiento y reparación. Las palabras están bien escogidas porque el tema de la reparación del daño es uno de los temas que más se nos escurre entre los dedos en la iglesia. Somos muy difíciles que pidamos perdón. La verdad, nos cuesta mucho trabajo pedir perdón. Pero reparar el daño, eso sí está como a 10 años luz, ¿no? Cuando el muy medieval Santo Tomás de Aquino enseñaba en su doctrina así de medieval que un pecado contra la justicia no se puede absolver sin antes haber reparado el daño. Sin antes haber reparado el daño. No sé si me explico. Esto no estoy aquí apelando a ninguna teología posmoderna acá. No. Basta medio leer a Santo Tomás de Aquino para darnos cuenta que la importancia de la reparación del daño es muy importante. Es muy importante, más cuando hay graves injusticias eclesiales que han sucedido en épocas no muy lejanas y que requieren reconocimiento y reparación. Entonces hay que acompañar eso. Es un desafío y que lo asume la Asamblea Eclesial y los obispos del CELAM como segundo desafío. Tercero, impulsar la participación activa de las mujeres en los ministerios, las instancias de gobierno, de discernimiento y de decisión eclesial. Pues esto es una revolución, también se lee rápido este desafío, pero es muy fuerte, porque aquí ya se habla claramente que hay que impulsar la participación activa de la mujer, incluida en las instancias de gobierno. No solo en las instancias eclesiales, sino en las instancias de gobierno. Entonces, aquí hay un primer compromiso por escrito que habla de una transformación fuertemente femenina de muchos espacios y estructuras de la iglesia en todo nivel. No estoy hablando de ciertas estructuras convencionales al interior de las diócesis. Aquí se está hablando, en general, de impulsar la participación activa de las mujeres en todo espacio eclesial, en todo espacio eclesial. Aún en sus instancias de gobierno, de todo espacio eclesial. O sea, aquí luego la imaginación nos puede llevar a pensar que deben de haber mujeres bien preparadas, por supuesto, con buen perfil, que, por ejemplo, acompañen en la formación de los seminarios. Aquí hay que imaginar inmediatamente a las mujeres participando en reuniones de naturaleza episcopal, porque el episcopado ya no puede verse como un ministerio aislado, sino profundamente relacional con el pueblo de Dios en general y particularmente con, en este caso, de este desafío con las mujeres. Entonces, hoy, aquí me decían en el Vaticano, pero entonces, en algún momento una conferencia episcopal podrá tener en sus estructuras más importantes mujeres. Si es una conferencia de obispos, es episcopal, no es de mujeres. Pues precisamente porque es episcopal, tiene que haber laicos y mujeres, porque la palabra episcopal es importante ya no entenderla de manera como, decimos los filósofos, como mónadas, como cosas encerradas y inventadas, sino como un ministerio altamente relacional que no se puede definir a sí mismo, sino en relación con el otro. Cuarto desafío, promover y defender la dignidad de la vida y de la persona humana desde su concepción hasta la muerte natural. Claramente aquí la Asamblea, habiendo escuchado muchos pareceres, asume una perspectiva pro vida, pero no pro vida como aquellos que defienden solo al no nacido, sino que abre el espacio a todas las formas de vida que requieren ser reconocidas en su valor y, claro, por supuesto, en el caso de los seres humanos, en su dignidad desde la concepción y hasta la muerte natural. Entonces, es una manera muy sencillita de decir, la agenda auténticamente pro vida no puede restringirse solo a cuestiones de aborto y cosas así, sino tiene que un verdadero compromiso pro vida
tiene que estar abierto a la defensa del medio ambiente con toda la agenda de Laudato Si incluida. Quinto desafío, incrementar la formación en la sinodalidad para erradicar el clericalismo. Este es el desafío más chiquito en su enunciación, o de los más chiquitos, pero también uno de los más fuertes por su contenido, porque se hace una especie de argumento sintético. A mayor sinodalidad, menor clericalismo. Hay que colaborar a la formación en la sinodalidad para echar fuera el clericalismo. Algunos creo que a veces piensan que por eso la sinodalidad puede ser una enfermedad. Es un mal a combatir porque va a corregir una serie de vicios que están asociados a una cierta manera de entender el sacerdocio en sus tres niveles jerárquicos. Desde mi punto de vista, pues no, al contrario, la sinodalidad no está llamada a combatir el sacerdocio. Está llamada a fortalecerlo, pero de una nueva manera. No está llamada a combatir el episcopado, sino a fortalecer al ministerio de los obispos, haciéndolos, no, digámoslo así, no autoridades políticas, sino pastores en clave evangélica. Entonces, incrementar la formación en la sinodalidad, lo que corrige no es el sacerdocio, sino el clericalismo, que es el vicio patológico que muchos clérigos y también muchos laicos tenemos de creer que las relaciones fundamentales entre pueblo de Dios y pastores deben estar definidas en términos de poder jerárquico. Y eso es una enfermedad que el Papa ha reconocido como tal y que es necesario extirpar para recuperar el verdadero rostro del clérigo y también el verdadero rostro del fiel laico y del consagrado y la consagrada, que no están en contra, nuevamente insisto, no estamos en contra jamás del ministerio ordenado en ninguna de sus formas. Lo que estamos en contra es de las patologías asociadas históricamente a la forma de vida clerical. Sexto desafío, promover la participación de los laicos en espacios de transformación cultural, político, social y eclesial, que es tomarse en serio la Apostolica Actuositatem, la Lumen Gentium, en todo el tema del bautismo, y decir que los laicos, que somos verdaderos sacerdotes con el sacerdocio común de los fieles, estamos llamados a consagrar el mundo y que esa consagración del mundo es también importante y no solo es importante la consagración de las especies del pan y del vino, sino también la consagración del mundo a través del compromiso transformador que los laicos podamos hacer para que nuestro mundo sea más humano y en el fondo más cristiano. El séptimo desafío es escuchar el clamor de los pobres y excluidos y descartados, que significa que no nos deben de ser indiferentes las realidades de marginación y de pobreza y de exclusión que hay en nuestros países, en nuestro mundo, y que eso no solamente es por una particular preocupación social, sino se debe principalmente porque Cristo está especialmente presente en el marginado y en el excluido. Octavo desafío, reformar los itinerarios formativos de los seminarios, incluyendo temáticas como ecología integral, pueblos originarios, inculturación de interculturalidad y pensamiento social de la Iglesia. Pues esto es algo muy importante. El día de hoy, justamente, Jorge Patrón Wong, encargado de seminarios y vocaciones en el Vaticano, que ha logrado reformar el plan de estudios de todos los seminarios a nivel mundial, hoy deja esta responsabilidad y se va como arzobispo de Jalapa a México. Pues qué bueno. Ojalá que su salida no signifique que se deja de atender justo lo que pone este desafío. Es que hay que seguir en el proceso de mejora de los planes de estudio de los seminarios, incluyendo estos temas, y seguramente tú y yo y todos nos imaginamos, y otros muchos,
la formación afectiva, la formación humana y otros muchos aspectos de la formación de un seminarista del siglo XXI. El noveno desafío es renovar a la luz de la palabra de Dios y del concilio nuestro concepto y experiencia de iglesia, pueblo de Dios, en comunión con la riqueza de su ministerialidad, que evite el clericalismo y favorezca la conversión pastoral. Aquí claramente se vio la mano de algún teólogo y yo lo celebro. Ahorita vamos a comentarlo por qué. Porque es claro de que todos necesitamos renovar nuestro concepto de iglesia. A la luz de la palabra de Dios y a la luz del concilio. Iglesia como pueblo de Dios. Porque otras formas de entender la iglesia que han sido válidas, que explican algún aspecto de la iglesia, muchas veces siguen predominando y no logramos acoger cabalmente el acento que el concilio nos enseña de que la iglesia es pueblo de Dios que camina en la historia. Y eso requiere una conversión pues, del corazón, no solamente unos bonitos cursos del Boston College, sino requiere conversión del corazón y corregir nuestras resistencias para de veras entendernos todos como pueblo de Dios y antes que como sociedad perfecta o como otras formas, pues, de entender a la iglesia que se enseñaron en el pasado. El 10º desafío, y ya vamos terminando, es reafirmar y dar prioridad a una ecología integral en nuestras comunidades, a partir de los 4 sueños de Querida Amazonia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que leer Laudato Si y hay que leer y estudiar Querida Amazonia, porque ahí hay 4 sueños, sueño ecológico, sueño cultural, sueño social, y me está faltando uno, que ahorita se me fue el avión y no lo recuerdo. Hay 4 sueños que el Papa en Querida Amazonia introduce y que nos deben de dar como prioridades estratégicas. Hay muchas cosas que atender, pero hay como estrategias que deben de ayudarnos a trabajar sobre las prioridades y a la luz de las prioridades luego ver los demás temas. Entonces aquí hay un desafío que nos invita a recuperar eso y no olvidarlo. El número 11, el desafío 11 es propiciar el encuentro personal con Jesucristo encarnado en la realidad del continente. Este es bonito porque el tema del encuentro personal con Jesucristo pues es el clave para entender cualquier proceso de conversión en la vida cristiana. Cualquier formación, por elemental que sea en materia de vida espiritual, pues tiene el tema del encuentro con Cristo en el centro. Pero inmediatamente aquí se añade encuentro personal con Cristo encarnado. Para los que nos gusta la teología, pues esto es muy sano, para evitar cualquier tipo de docetismo. El docetismo era esa vieja herejía que decía que Jesús se había encarnado de a mentiritas, que la carne de Cristo era nada más aparente. Justamente para no caer en una posición herética, es decir, descarnada, necesitamos recuperar una mayor conciencia que Cristo permanece en la historia a través de la carne concreta de todos nosotros y aparece también de manera concreta en las realidades humanas, a veces dolorosas y heridas, que tenemos que enfrentar en todo el mundo y en particular en nuestra región. Por eso reconocer el encuentro personal con Jesucristo, reafirmar su primacía, pero de un Cristo encarnado, la palabra es muy afortunada porque nos evita caer en errores pues, muy, muy tristes que de repente han generado tendencias puramente espiritualistas, un poco como desconectadas, o que a los que nos gusta la teología, a caer en dualismos muy nocivos en donde lo secular va de aquí a acá y lo sagrado va de acá a acá y pareciera que son compartimentos estancos. Pues no. Acordémonos siempre que la esencia de nuestra fe es el misterio de la encarnación y el misterio de la encarnación es misterio por la unión hipostática. Y en la unión hipostática no hay dualismos. Verdadero Dios y verdadero hombre en una misma persona. Ese misterio que no es, por eso es misterio, porque no se excede, es el gran paradigma a través del cual tenemos que reaprender a interpretar lo humano más humano está cargado de Dios y lo divino más divino, si es verdaderamente cristiano, está
lleno de humanidad. El superar estos dualismos donde está por un lado lo sobrenatural y por otro lado lo natural, pues es en el fondo la preocupación que está en este desafío. Y el último desafío es acompañar a los pueblos originarios y afrodescendientes en la defensa de la vida, de la tierra y de sus culturas. Es decir, el no mirar a los indígenas como un tema de folclore, el no mirar a los afrodescendientes como algo curiosito, propio de ciertas situaciones de marginación en el pasado, sino realmente como lugares en donde también Dios actúa y que nos pueden enseñar también a nosotros cómo reaprender a vivir la fe de una manera más profunda y menos como artificial. Es decir, una fe en donde nuestros símbolos, expresiones y formas de ser culturales diversificadas también son parte del regalo que Dios nos hace para ser cristianos y para ayudar a que la iglesia sea pertinente a los hombres de nuestra época en las múltiples realidades sociales y culturales que tenemos que enfrentar. Si les parece, aquí ya me callo y pues podemos tal vez abrir un poco el diálogo para pues, platicar y hacer preguntas y conversar un poquito. Y lo que yo pueda contarles, se los platico, y lo que no sepa, pues me pongo a estudiarlo y se los investigo. Muchas gracias, Muchas Rodrigo. gracias por su paciencia. Muchas gracias por tu exposición. Creo que hiciste un resumen muy interesante de todo desde tu experiencia. Me quedó, mientras alguna persona, los que quieran hablar, ya saben que levantan la mano y le damos la palabra o escriben en el chat que ya está habilitado. Una de las preguntas es todos estos desafíos que se ven hacia América Latina, ¿no? Tú que estás en una comisión pontificia y estás en Roma, ¿cómo se ve toda esta realidad desde el Vaticano? O sea, es una realidad Perdí lo último. Estos desafíos... no sé, Buenas tardes, doctor. Siguió de su obsesión. A ver si ahora me escucha. Okay. Si esos desafíos también están relacionados con la Iglesia Universal, o sea, porque con toda la experiencia de la primera Asamblea Latinoamericana, muchos de estos desafíos tienen, digamos, como tú lo fuiste describiendo, características de nuestros países latinoamericanos, pero ¿cuáles serían también los que desafían a la Iglesia Universal? Porque nosotros estamos dentro de la Iglesia Universal, pero quiero decir, tú que estás dentro de una comisión y estás impulsando a América Latina, cómo también estos desafíos abren o enriquecen a la Iglesia Universal, mientras doy la palabra a otra persona. Sí, estar aquí en Roma y ver aquí a los cardenales y a los obispos caminando aquí por los corredores todos los días, fácilmente puede generar la impresión de que pues, vivimos en dos mundos bien distintos. Yo estoy ahorita en medio del shock todavía de que no logro entender Europa en lo más mínimo y no me acostumbro al modo como se vive acá. Y fácilmente uno se siente tentado a decir, no, América Latina es un mundo y acá este es otro mundo, entonces acá seguramente tienen otras prioridades y las nuestras, estas 12 y otras, son muy nuestras. Pero eso es, sinceramente creo, yo sé que es puede ser un poco difícil explicarlo a cabalidad, pero creo que no es tan así. Yo creo que estos 12 desafíos y otros más que están en los 41 son desafíos de la Iglesia Universal. En la superdesarrollada Alemania, vaya, o Francia, la realidad de los migrantes es tremenda. Italia, España, en fin, o sea, por amor de Dios, que no me digan que no hay pobres y que no hay necesidades de evangelizar la cultura e inculturar el evangelio con estos nuevos retos y desafíos migratorios que estamos teniendo, con los nuevos fenómenos religiosos, no solo por la presencia del Islam, sino por la presencia de tantas otras inquietudes que las nuevas generaciones traen en su corazón. Entonces, tengo la impresión, es una opinión muy personal, no sé si alguien aquí más la comparte en el Vaticano, pero que hay mucho que la Iglesia Europea podría aprender
de estas palabras tan aparentemente sencillas que se expresaron en la Asamblea Eclesial y que, claro, con los pequeños o grandes ajustes que haya que hacer, también aplican para acá. Mirar a los jóvenes, inculturar el evangelio, atender a las poblaciones autóctonas, etcétera. Pues claro, suena muy latinoamericano, ¿no? Pero yo aquí veo a todas las personas que no tienen trabajo, ¿no? Por ejemplo, no sé si aquí hay españoles, pero en España no hay trabajo por ningún lado. Entonces, a mí que no me digan que la cosa está muy fácil, que la iglesia no puede tener una palabra profética de denuncia de que algo está mal planteado, y de que hay una injusticia estructural que está generando a tantos en el desempleo. No es solo la pandemia, es también cosas que hay que repensar. Y miren que su servidor no está aquí diciendo, ay, hagamos la revolución. No, no, no. Simplemente de que hay cosas que hay que repensar para que fenómenos como el tremendo desempleo que hay en Europa no sea tan amplio, ¿no? Para que la polarización política, el extremismo ideológico tan increíblemente grande que hay en Francia, en España, en Italia, en Alemania, en Hungría, en Polonia, disminuya. Perdón, aquí, o sea, sale uno tantito a dar la vuelta y uno encuentra extremismos que requieren mayor capacidad de diálogo y de escucha, como un poquito lo que vivimos en la Asamblea. Entonces, tengo la impresión que la verdad muchas de estas cosas son perfectamente exportables. Y que si los europeos hicieran su propio camino de sinodalidad y de asamblea eclesial, encontrarían cosas parecidas, expresadas pues, a la europea. Pero tu pregunta no era europea, tu pregunta era la Iglesia Universal. Claro. Pues esto es todavía más verdadero cuando uno piensa en la India, en Asia, en África. Por amor de Dios, pues, por supuesto que estas cosas son bastante universales. En nombre de lo local, creo que estamos descubriendo lecciones universales, creo. Buenísimo, sí creo, y yo también por eso me parecía que era importante reafirmarlo, porque generalmente para no quedarnos solo con una visión latinoamericana, sino que desde lo latinoamericano somos parte de esta Iglesia Universal. Tenemos 3 personas con la mano levantada, vamos a escuchar la intervención de las 3 personas y después para que tú respondas. Rafael, tienes la palabra, Rafael Vargas. Sí, mira, yo lo que me pareció muy interesante lo que dijeron, creo que ha sido muy buena experiencia, pero sí, yo creo que es muy necesaria, ¿verdad? Sobre todo la difusión, ¿verdad? De todos estos desafíos que se están dando. Y yo creo que debe haber una supervisión, pues, de ver que se realice esta difusión, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Si, no sé, si algún obispo no está de acuerdo, pues se va a quedar callado, ¿verdad? Y no va a pasar nada dentro de su ámbito. Entonces, pues, sobre todo, pues, más que nada para saber lo que está pasando, ¿verdad? Ahora, siento que hay, en todo esto que hablaron, bueno, sí, de hecho quedaron los videos de esta asamblea y se pueden ver. Ahora, yo también creo que hay, cuestiones que sí quedan un poquito, bueno, que no se mencionaron, y es sobre todo la cuestión de la apertura de la iglesia. Siento que dentro de estos 12 desafíos debía haber quedado muy marcada, sobre todo la apertura de la iglesia, ¿verdad? Como parte, bueno, sí hablan de la mujer, pero creo que todavía hay otros grupos que quedan fuera y que no son mencionados y que a mí se me hace que son muy, muy importantes. Y creo, bueno, no sé, en mi percepción personal, las cuestiones de tipo político y todo eso, son cuestiones que se pueden resolver cuando tengamos, o sea, católicos realmente comprometidos. O sea, el problema que tenemos es que tenemos muchos católicos que son lights y que realmente pues no siguen, ¿verdad? Realmente lo que marca la iglesia. Entonces necesitamos gente más comprometida, ¿verdad? Y sí, se necesitan muchos cambios, inclusive creo que en los sacramentos, ¿verdad? Creo que los sacramentos se necesita ver cambios muy radicales,
ya lo marcó Cristina, que ahorita va a hablar, ¿verdad? Pero creo que es algo que es importante. Y te digo, para mí que aquí lo que está faltando es mucha difusión, mucha difusión. Gracias, Rafael. Cristina. Bienvenida, Cristina. Buenas tardes y perdona, Rodrigo, que me he incorporado tarde porque estaba en otra reunión y no puedo compartir la pantalla en dos reuniones. Evidentemente comparto tu visión de Europa plenamente y sobre todo de España porque vivo en ella y detecto las carencias por un lado y los excesos que no deberían darse por otro, ¿no? Sin embargo, me pregunto que si tal vez, no lo sé, si en la fase continental del proceso sinodal sería un momento, digamos, sería posible que en Europa apareciera en esa fase específico que es la continental, porque creo que ya habrá pasos suficientes en el proceso sinodal, pero si sería posible en ese momento, en la fase continental, si sería posible que en Europa se diera entonces y así algo parecido al CELAM. Lo digo porque al ser continental de alguna manera, y aunque en Europa hay muchas culturas, no solo es una cultura europea, porque no es eso realmente, y porque muchas veces tendemos a confundir lo que es realmente todas las culturas, las acabamos confundiendo como si todas las culturas fueran cristianas en el mismo aspecto y no lo son, pero ¿tú crees que en la fase sinodal continental habría alguna posibilidad por lo menos de hacernos ese planteamiento en Europa? Te lo pregunto a ti precisamente porque al no ser europeo no estás contaminado, digamos, de alguna manera por nuestra manera de actuar y por nuestra manera de ver, ¿no? Gracias, Rodrigo. Qué gusto descubrir que estás aquí, Cristina. Y un abrazo con mucho cariño y gran admiración siempre. Pues sí, ahorita Rodrigo, respondo. si quieres, escucha. Me ganó la emoción, exacto. Tenemos dos personas más y después te damos la palabra, Rodrigo. María del Carmen Burgos. Gracias, doctora María del Pilar, lo mismo al profesor Rodrigo Guerra. Realmente me ha tocado el piso, porque los problemas de la iglesia y los problemas del mundo son muy grandes, ¿no? El problema social, la migración justamente, la escucha del joven, o sea, los problemas latinoamericanos son muy complejos. Y realmente a lo que yo veo, la migración a veces involucra, va llevando de la mano al niño. Y últimamente el Ecuador nos movió mucho el piso cuando dos niñas las botaban por la cerca de la parte limítrofe con los Estados Unidos. Entonces hay grandes situaciones que realmente la iglesia sí debe de tocar fondo. Yo pienso que lo que él hablaba sobre lo que nos falta escuchar, lo que nos falta compenetrarnos, porque a veces es muy fácil escuchar las cosas, pero otra cosa es vivir una realidad del migrante o de la persona que ha necesitado o de aquel que ha sufrido un daño físico a través de la iglesia o civil, ¿no? Realmente ese acompañamiento nos hace falta. Ahorita recuerdo a Martin Luther King que decía siempre, veamos a los demás, preocupémonos de los demás porque de los demás vamos a vivir. Es un gran desafío y créame lo que me siento así movida del piso, porque realmente son muchísimos problemas sociales de América Latina y del Perú. Gracias, María del Carmen. Gracias. Carmen Gloria. Hola, buenas tardes. Quería primero agradecer al Boston College por este espacio de difusión de la asamblea. Yo fui asambleísta, estuve los 8 días virtuales, así que tengo esa parte de la experiencia. Vi a Rodrigo desde lejos, así que contenta de verte de nuevo desde lejos. Primero,
decir que una de las cosas que él planteó, y que me tocó verla mucho, siendo moderadora de uno de los grupos de trabajo, fue la separación entre los que participaron en la asamblea y los que participaron en el proceso de escucha. Lo que debiera haber sido un requisito, que nosotros en Chile por lo menos así lo planteamos, no lo fue. Entonces, en mi grupo me tocó que hubo muchos participantes de otros países que no habían participado en el proceso de escucha, que no se habían leído el documento de discernimiento y por lo tanto significó partir desde cero en muchos temas. Y ese es un tema metodológico que hay que corregir en cualquier momento para cualquier otro proceso que se quiera hacer similar. Y concuerdo con quien habló primero del tema de la necesidad de la difusión, de lo que viene, de las etapas que no están terminadas, de que esta es una etapa de la asamblea y que hay que seguir. Pero mi pregunta para Rodrigo es, ¿cómo hacemos para implementar lo que se consiguió? Que a lo mejor no fue tanto como hubiésemos querido, cuando tenemos un poder de los obispos y una negativa a involucrarse en esos procesos que es gigante. Muchas gracias, Carmen. Ricardo levantó la mano, así que le damos la palabra a Ricardo. Sí, Ricardo. Bueno, yo siento que una de las cosas que yo aprendo cuando estoy en este tipo de experiencias es realmente agradecer la universalidad de la fe, agradecer la diversidad de los dones que cada uno trae a una pantalla como esta. Lo otro que quería agradecer a Rodrigo es como su fresca honestidad. Es decir, una cosa es ver la realidad, ver lo crudo de la realidad, ver lo duro de la realidad, pero en medio de esa, no hablar con desesperanza, sino como focalizándose en las posibilidades y en las expectativas. Eso lo agradezco porque yo lo necesito. Es un poquito como después de ver la complejidad y la incertidumbre, volver al núcleo de la fe, de la confianza, del sentirse sostenido, querido y amado, pues, ¿no? En ese sentido, y es la paradoja que vivimos, ¿no? Lo otro que estaba pensando también es decir, yo creo que es importante y yo me imagino que ya existen los canales para comunicar todo esto que se está dando a nivel latinoamericano con el grupo de Quinto Encuentro en los Estados Unidos, del cual yo pertenezco. Entonces me imagino que debe haber un flujo de comunicación porque nos nutrimos mutuamente, ¿no? Y lo otro, hay una cantidad de iniciativas en estos tiempos. Yo conozco un programa que se llama Liderazgo en el Discernimiento, promovido por los jesuitas, para poder formar facilitadores en estas tareas de crear contextos de seguridad, de confianza, donde el alma pueda salir y no esconderse por los miedos, ¿no? Entonces, es cuestión de conectar, informar acerca de estas iniciativas para nutrirnos en este proceso de sinodalidad. Y lo último que quería sí reflexionar, yo he estado leyendo últimamente, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, grupos muy molestos, muy heridos, se sienten manipulados, se sienten irrespetados, por ejemplo, porque no se les permite tener los ritos en latín, porque no se les permite tener sus misas tradicionales. Yo tengo dificultad de relacionarme con estos hermanos y de escuchar su lenguaje. Cuando tú me hacías la pregunta, Rodrigo, es decir, ¿cómo los escucho? Con atención. Lo que he descubierto es que logro poder conectarme cuando me conecto con la compasión, es decir, con su necesidad. Y allí quizás puede haber un espacio de diálogo. Pero también reconozco que yo estoy llamado a amar a todo el mundo, pero yo no puedo amar a todo el mundo. Lo que sí no puedo renunciar es a respetar a todo el mundo. Y ese también es una tensión con la que vivo. De nuevo, muchas gracias por tus reflexiones y por todo lo que nos estimulan a seguir creciendo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, Rodrigo, tienes la palabra. Y pues de manera muy sintética, simplemente me atrevo a comentar que
que el CELAM ahora tiene la tarea de anunciar con gran fuerza que la Asamblea Eclesial no es un evento, sino un proceso. Y por eso se han implementado los mecanismos para el seguimiento, la profundización y tratar de hacer que los desafíos realmente se vuelvan programáticos para todas las iglesias particulares en América Latina. Entonces tiene ese gran reto y eso será el camino seguramente al menos de los próximos 2 años. Además de conectar todo este proceso de asamblea eclesial con el sínodo de la sinodalidad. Lo importante es que no sean 2 cosas separadas, sino que esta asamblea sea parte de este gran esfuerzo que el Papa ha convocado a nivel universal. Y el CELAM tiene ese compromiso y ojalá salga bien. Ojalá salga bien. ¿Se podría posible imaginar algo como el CELAM en Europa? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nada más que para este tema y para los demás que María del Carmen, Carmen Gloria y Ricardo también señalaban, me atrevo a decir, es necesario entender que no entendemos. Es necesario tenernos paciencia. Es necesario, ¿cómo decir? A lo que el Papa nos convoca no es algo que sea fácil de implementar en nuestro corazón de manera instantánea. Muy por el contrario, todos tenemos resistencias indecibles al interior del corazón. Aún los más que avanzados y aperturistas, de repente todos tenemos unas resistencias tremendas, miedo al otro. El otro se ha vuelto, si no enemigo, un ser peligroso. Nuestra retórica a favor de los demás no está acompañada, de hecho, por confianza en los demás. En parte eso es causado por la pandemia, pero en parte también por las telarañas que tenemos en la cabeza y la mezquindad del corazón. Entonces, ¿es posible una conferencia, un consejo episcopal europeo al modo del CELAM? Yo creo que sí. Hay que luchar por ello, pero al mismo tiempo hay que tener paciencia, acompañar, tolerar muchas de mis deficiencias, de las deficiencias de los demás y hacer camino, ¿no? Seguro no se va a lograr de manera instantánea. Yo creo que es el futuro de la iglesia en Europa y sinceramente en cualquier otra región. Aquí yo he escuchado ya a algunos importantísimos señores, obispos y cardenales que ven eso imposible, Hay personas hoy muy, muy importantes que dicen, no, eso de la sinodalidad, pues algo así como que es una moda del Papa, pero ya vendrá otro. Y anteayer celebraban el cumpleaños, pero no por celebrar el don de la vida del Papa, sino por decir, lo bueno es que seguramente ya se va a morir. Así noté a algunos. Pues muy mal. Quiere decir que no nos estamos no estamos entendiendo el mensaje de fondo. Que esto no es una moda ni un estilito del Papa argentino, sino que esto es redescubrir una dimensión constitutiva de la verdadera iglesia, de la única iglesia de Jesucristo, que es la sinodalidad. La sinodalidad, a lo mejor la palabra nos resulta nueva, pero la realidad a la que apunta es parte de la iglesia primitiva, es el plan de Jesús al fundar su iglesia, el que surgiera una eclesía, es decir, una asamblea de amigos que se acompañaran con la conciencia de la nueva dignidad que habían adquirido por ser hijos de Dios. Y la diversificación ministerial, pues es algo posterior, es algo como que depende de esta conciencia, de esta dignidad común. Y que eso se nos fue eclipsando con el paso del tiempo. Las formas de organización política nos contaminaron demasiado hasta llegar al día de hoy, en donde creemos que lo más importante es el ministerio jerárquico ordenado y que todos los demás somos como los peones en un gran tablero de ajedrez. Eso es teología política, esa es contaminación política de la eclesiología. Pero la verdadera iglesia no está llamada a hacer eso. Jesús no la fundó así. Entonces tenemos que
no solo por amor al Papa Francisco, sino por amor al Evangelio, ayudar a que nuestra iglesia se renueve y ayudar con gran paciencia. Yo le decía a Grech, y bueno, me atreví a decirlo en la asamblea, públicamente, en la pequeña intervención que me concedieron, y luego se lo dije a Grech más en corto, si no hay mucha paciencia y si no crece nuestra capacidad de tolerar a todos y de escuchar a todos, la sinodalidad se puede volver populismo eclesiástico. Estamos en una época de populismos. Es un falso respeto al pueblo si no abrimos el espacio a todos, no solo a los de más avanzadas. Voy a decir algo aquí muy doloroso y muy feo. A su servidor le cuestan mucho trabajo las posiciones más conservadoras. Por historia, por personalidad, por mil cosas, me cuestan mucho trabajo. Pero la sinodalidad es la apuesta a que todos, incluidos ellos, tienen que aprender a escuchar y tienen que aprender a participar y enriquecerse de la vida de todos. Esa es la gran apuesta. Entonces, ojalá en las conferencias, en el futuro de Europa haya ese tipo de apertura a todos y de inclusión de todos para que todos aprendamos un camino para el que nuestro propio ambiente cultural no nos está preparando, la cultura de nuestro tiempo nos está preparando para la polarización, para la confrontación y predisponiéndonos a la violencia. Es terrible lo que está sucediendo, no solo en América Latina, sino en todos lados. Ojalá podamos ser pacientes y acompañarnos todos en este proceso que va a ser lento, porque lentos somos para convertirnos todos. María del Carmen además añadía que la iglesia debe tocar fondo y que no solo es escuchar, sino vivir las experiencias de dolor y de sufrimiento. Pues claro que sí, ¿no? Pero escuchar a los testigos del sufrimiento educa. No es igual que sufrir, por supuesto. Pero y por eso al Papa le gusta mucho en los sínodos que siempre se inicien los días con testimonios. No con grandes rollos teológicos, sino con testigos que hablen de su situación personal, en su lenguaje a lo mejor no muy académico, pero muy sentido, porque dar testimonio de lo que se ha vivido ayuda al que no lo ha vivido a abrir los ojos, ¿no? A mí me tocó verlo en el Sínodo de la Familia, en donde muchos abrieron los ojos, no tanto por las grandes teologías, sino por escuchar el dolor de parejas fracturadas y destrozadas en su amor, en su unidad, y el escuchar ese dolor permitió que luego el Papa escribiera Amoris Laetitia, que ha sido un gran documento y una gran propuesta de renovación para atender el amor herido. ¿Hay que hacer más difusión de todo esto? Sí, hay que hacer más difusión, pero más que los 12 desafíos no son genialidades que haya que difundir. Lo más importante es meternos al método. O sea, lo más importante es hacer camino juntos, ayudar a que nuestra iglesia abra los espacios, que sean espacios muy inclusivos, sobre todo de los sectores más adoloridos y más quejumbrosos. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, además difundir los 12 desafíos, pues sí, hay que difundirlos, pero lo más importante es el método. La propuesta es modesta, los desafíos son modestos, no son la gran solución. La gran solución es el método, es que apostemos por el método, y el método es caminar juntos, acompañarnos en un clima no solo de respeto, sino de aprecio. Si yo no aprendo a admirar la posición distinta del otro ultraconservador o del otro muy liberal, del otro muy recto en su vida moral o del otro que a lo mejor ha tenido una vida muy distinta a la mía, no aprendo a apreciar la parte de verdad, de bien y de belleza que hay en el otro, no voy a construir esto que llamamos pueblo de Dios. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de, perdón por lo medieval, pero pues ya ven, pero me gusta poner el ejemplo de Tomás de Aquino. Ya me imagino si Tomás de Aquino hubiera seguido los consejos de la ortodoxia de su tiempo
y no se hubiera atrevido a aprender del pensamiento del filósofo, del enemigo, el enemigo político, cultural y religioso de la Iglesia Católica en el siglo XIII era el Islam. Y el filósofo que se usaba en el Islam para amparar todas sus tonterías era un señor que se llamaba Aristóteles. Alberto Magno y Tomás de Aquino corren el riesgo en contra de toda la tendencia de su tiempo de estudiar y aprender la parte de verdad, de bien y de belleza que habitaba al interior del filósofo del enemigo. Y gracias a esa aventura, que si ustedes quieren fue muy de orden intelectual, pero que deja una gran lección, gracias a ese riesgo, hoy tenemos en el pensamiento de Tomás de Aquino uno de los grandes puntos de referencia para la teología de todas las épocas. Me gusta ponerlo porque nadie me puede criticar con ese ejemplo de que no soy lo suficientemente conservador. Y al mismo tiempo, el ejemplo es extraordinariamente liberal, porque Tomás de Aquino en su momento se arriesgó a aprender del enemigo. Es como si yo ahorita dijera que voy a aprender de Judith Butler, o que voy a aprender de una comunidad indígena que apenas está en los balbuceos de la fe, o que voy a aprender de una mujer que no tiene formación cristiana y que ha sufrido mucho y que a lo mejor tiene una vida moral muy distinta a la cristiana. Pues sí, eso fue lo que hizo el buen Tomás de Aquino, y eso es lo que hoy tú y yo y todos tenemos que hacer, aprender del otro, porque aún en el más grave error hay siempre una importante dosis de verdad y de bien. Perdón nuevamente por mi tomismo, pero un error es tanto más grande cuanto más verdad y bien posee en su interior. Y por eso es que se vuelve atractivo. Aquí no estoy enseñando nada raro, nada raro. Pura cosa medieval. Pero pura cosa que al mismo tiempo nos puede renovar para darnos la oportunidad de salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos a dar un paso de apertura hacia los demás. No para hacer chabacanadas, sino para realmente acoger al otro como un don. Y haciéndolo, vamos a construir la iglesia y el reino, más que con nuestras grandísimas ideas, que la verdad es que siempre son muy limitadas. Y ya simplemente termino diciendo, ¿cómo hacemos para implementar lo que se consiguió? Pues teniéndonos mucha paciencia. ¿Cómo cómo enfrentar, decía Ricardo Márquez, que hay muchos grupos heridos y hasta manipulados y que piden sus misas, etcétera? Con paciencia y escucha. Hay que escucharlos a todos. Ahora, este próximo año el Papa va a recibir a todos los jefazos, por ejemplo, de los grupos estos que están a favor de la misa en latín y no sé qué. En todo, ya ven que hay 1000 grupitos y grupotes como radicalmente tradicionalistas, los va a recibir para escuchar. Porque el Papa está convencido de esto, que hay que escuchar a todos, hay que escuchar a todos. Y seguramente de ese proceso de escucha saldrán decisiones más sabias. Y también hay que escuchar a los transexuales, y hay que escuchar a los del Juan Pablo II de Washington, y hay que escuchar a los que siguen a Dorothy Day, y hay que escuchar a los que hacen pastoral indígena en Chiapas o en la Amazonia. Y escuchándonos vamos a aprender mucho y además nos vamos a divertir mucho, porque vamos a descubrir una iglesia maravillosamente rica, nunca aburrida, sino siempre llena de sorpresas buenas si nos abrazamos y nos acogemos un poco más. Esa apuesta implica más que optimismo, confianza en que el Señor y su Espíritu están verdaderamente presentes en la iglesia y más allá de las fronteras visibles de la iglesia. Es una cuestión de fe, no es un mero optimismo sociológico, es una cuestión de fe. Entonces, por fidelidad a la fe, y a que Dios es más generoso que nuestros conceptos y nuestras cerrazones, pues abrámonos a la gran aventura de aprender de los demás. Y eso es un poco, yo creo que parte, no todo, pero parte del camino sinodal, al menos en estos primeros pasitos que estamos dando en América Latina y en el mundo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ya Gracias se nos por pasó el tiempo. Hay una pregunta más de una persona que levantó la mano. Muchos comentarios agradeciéndote esta oportunidad. No sé si dispones el tiempo de escuchar a alguien más y ya cerramos aquí, porque ahí
es de noche, ya son las 9 de la noche. Son las 9:20. Tienes que descansar. Santiago, Sí, sí, rapidito, lo que bueno. quieras decir y ya contigo cerramos. Bueno, mil disculpas, acá es de día, me olvidé. Dos cosas. Los escucho y me queda en voz la paciencia, el permanecer. Y también la realidad de que esta Asamblea Eclesial no ha seguido con la escucha que se hizo desde el inicio del proceso. Y esa escucha es la escucha del pueblo de Dios. Entonces me queda como conclusión que, bueno, que lo que estamos hablando es de la iglesia jerárquica, ¿no? Y por otro lado, las iglesias que yo veo son las iglesias que están vacías. El pueblo de Dios y en la confianza que vos estabas hablando recién, el pueblo de Dios sigue su camino, ¿no? Sigue su camino abrazando al mundo gay, abrazando a las mujeres que tienen que tener de una vez por todas la presencia en la comunidad, como fueron en esas primeras comunidades que vos mencionabas. ¿Cuál es mi pregunta? Tal vez no es una pregunta, es más una certeza, ¿no? Me parece que esa iglesia jerárquica se está quedando sola. Y no sé, tu paciencia, esta paciencia que mencionás, ¿cuánto tiempo puede durar, ¿no? Es eso nomás. Mi único comentario es que yo espero que Dios me regale la paciencia que Él mismo ha tenido conmigo. En otras palabras, llevo confesándome más o menos de los mismos pecados, algo así como 50 años. Me cae que ha tenido paciencia. Yo no puedo más que ofrecer la misma paciencia con los demás. Aún con los demás de la iglesia jerárquica, que no sé qué. Pues sí, pero yo no soy mejor que ellos. Me cae que no. Me cae que no. O sea, no me gusta pensarme en ningún sentido con algún tipo de superioridad moral. Porque miro mis porquerías, miro mis traiciones, miro mis egoísmos, miro mi deficiente respuesta aquí con mi esposa, etcétera. Que digo, más vale que nos tengamos paciencia, no que nos sentemos en la mecedora para comer chocolate con churros, no. Pero sí que nos debemos de paciencia, eso sí. Porque las reacciones intempestivas y las exigencias así como rápidas no son el método de Dios. El método de Dios siempre es paciente, constante, pero paciente, con una dirección clara, pero paciente. Y gracias a ese método es que las cosas pueden cambiar, ¿no? Gracias a, creo que la experiencia y la vida de todos los santos además lo atestiguan, ¿no? Dicen que San Pablo se convirtió de golpe y porrazo, ¿no? Ahí con un caballo, cuando iba montado en un caballo. Pues tal vez el único caso de la historia así de conversiones tremendas e instantáneas, pero en el resto de los santos en la historia de la iglesia hay un proceso y más vale entender que hay que... Eso es, en Amoris Laetitia, perdón porque me gusta mucho el tema, pero en Amoris Laetitia esa es la clave para entender que debe de haber no gradualidad en la aplicación de las normas, sino gradualidad pastoral, para entender que el proceso personal de cada persona no es de igual velocidad, que unos son más rápidos y otros somos más lentos. Y habrá obispos pues, muy proféticos y buenos, que los hay, que los hay. Y habrá otros más testarudos y cabezaduras, como yo, que como laico soy cabezadura. Pues sí, también los hay, ¿no? Lo importante es descubrir, pues, que Dios nos tiene paciencia y que nosotros nos tenemos que aprender a acompañar sin perder la esperanza, porque Cristo nos ha prometido, ¿no? Estar presente en esta iglesia llena de límites. O sea, Cristo actúa en la historia no a pesar de nuestras deficiencias, sino a través de ellas. Y esto es parte del misterio cristiano, que me llena de alegría y de consuelo, porque si mis deficiencias y límites fueran solo obstáculo, pues entonces sí estaríamos fritos. Pero no, hasta mis deficiencias y límites y los del Papa son el medio a través del cual Dios actúa y hace sus milagritos, creo yo. Muchas gracias, Rodrigo. También creo que es una oportunidad este tiempo de Navidad
también para renovarnos en la esperanza, en la paciencia, en el amor y en la palabra clave de que es el amor hecho misericordia, ¿no? Que el Papa también en todas sus exhortaciones nos habla de esa misericordia y que es como el corazón de este camino sinodal. No solamente señalar hacia afuera, sino comenzar ese cambio desde dentro. Y este espacio de Navidad, este tiempo de meditación y de conversión, creo que también nos ayuda a seguir caminando. Bueno, muchísimas gracias por su participación y nos veremos en un próximo encuentro, ya les avisaremos. Hasta pronto y que pasen muy bien.